Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está la imagen? ¿Cómo está el audio? Se escucha bien. La imagen. Se- ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Bien. Ya quedamos en. Ya hemos visto ya capa de transición, su característica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora veamos, demostremos que es una capa de transición regulable electrónicamente. Electrónicamente, ¿a qué se refiere, decimos, no? Se refiere a las conexiones con una fuente externa, ¿no? Es decir, ya no en condiciones neutrales, como cuando se formó, decimos, ¿no? La capa de transición a lo largo de una superficie, decimos, de contacto, con sus características que ya las tienen ustedes, digamos, ¿no? En función, decimos, de sus concentraciones, decimos, ¿no? De media concentración, decimos, ¿no? De 0,3, 0,4 voltios, que sería, digamos, ¿no? La barrera potencial, decimos, ¿no? De esa capa de transición, decimos, ¿no? Y su grosor, decimos, de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5 centímetros, decimos, ¿no? Con una resistencia, decimos, ¿no? De aproximadamente 200 ohmios en todo caso, ¿no? En diodo, decimos, ¿no? De media potencia en todo caso, ¿no? Si se le agrega más, decimos, ¿no? Más mezcla, decimos, ¿no? Obtenemos entonces diodos, decimos, de mayor potencia, ¿no? Es decir, la mezcla, la concentración, decimos, ¿no? De la mezcla 10 a la 18, ¿no? De 10 a la 15 a la 18 es el rango, decimos, ¿no? De la mezcla. Bueno, eso depende mucho, decimos, también, decimos, ¿no? Precisamente de la mezcla, la correspondiente, decimos, potencia, decimos, ¿no? Del diodo, ya. Obviamente todo, decimos, ¿no? Es en un marco de referencia de condiciones, decimos, ¿no? Nominales, temperatura nominal, 20 grados centígrados, ¿no? Ya, perfecto. Ahora veamos entonces, decimos, de qué manera se regula, decimos, ¿no? Parámetros de este dispositivo electrónicamente, ¿no? En primera instancia, polaridad directa. Polaridad directa. Definición. Ya en condiciones, decimos, no neutrales, decimos, ¿no? Diremos entonces que un diodo se conecta, decimos, en polaridad directa, decimos, ¿no? Sí, solo sí se conectan, decimos, los bordes de una fuente externa, decimos, ¿no? Una fuente externa de fuerza electromotrices. Sí se conectan, decimos, los bordes de una fuente externa, decimos, coincidente en polaridad con las partículas primarias, ¿no? De los semiconductores N y P, que están en contacto y han formado, decimos, ¿no? Una capa de transición, es decir, ¿no? Un diodo. Veamos, decimos, la gráfica. Hacemos una gráfica, ¿no? Coincidente. Disculpe, ingeniero, en el título le puso polaridad directa, ¿no? ¿Está escrito ahí? Polaridad directa, sí. Polaridad, está fea la letra, ¿no? O sea, polaridad directa. Es que está ahí el foco, hace un brillo ahí en la pizarra, por eso no podía leer si era directo. ¿Y es solamente la parte superior o es toda la pantalla? Toda la pizarra. No, solo la parte donde está escrito ahí directa. Ya, meta, entonces, lo dejamos no al foquito, ya. Si no la apagamos. Polaridad directa. Directa. Hay polaridad también la otra, a la indirecta, ¿no? Ya. A ver. Entonces tenemos nuestra capa de transición, así, ¿no? Sí. Ahí.
lo que teníamos en condiciones, decimos, ¿no? Neutrales, decimos, ¿no? Es decir, la capa de transición decimos, se formó de manera, decimos, ¿no? Producto, decimos, ¿no? Del contacto, ¿no? De un semiconductor tipo N a otro semiconductor tipo F, ¿no? En condiciones naturales, pero con diferentes, decimos, niveles de concentración, decimos. Acá concentración de electrones, concentración de huecos como fundamentales, ¿no? Partículas primarias. Pero en este caso, la concentración acá de electrones es 1.000.000 de veces más que la concentración de huecos. Y todo lo contrario, ¿no? Concentración de huecos 1.000.000 de veces más que la concentración de los electrones, ¿no? Entonces, lo primero que ha surgido ha sido, ¿no? Una intensidad de difusión producto de esa diferencia de concentraciones, ¿no? Electrones de N a P y huecos de P a N. Listo, ¿no? Lo que a su vez ha originado, decimos, ¿no? La formación, decimos, ¿no? De cargas volumétricas a lo largo de la superficie de contacto, ¿no? De polaridades, decimos, ¿no? Positivas, decimos, ¿no? En N, mayormente, básicamente, decimos, porque han quedado al descubierto, han quedado descompensadas, decimos, ¿no? Esa condición neutral, decimos, ¿no? De una sustancia, decimos, en condiciones neutrales, decimos, ¿no? Y por lo tanto, decimos, ¿no? Se ha descubierto acá, decimos, ¿no? Se ha desbalanceado, decimos, a favor, decimos, ¿no? De los iones positivos, para decir que tenemos una concentración, decimos ahí, un volumen de carga, decimos, positivos, y acá volumen de carga negativo, ¿no? Así. Entonces tenemos una tensión de contacto, ¿no? Esa tensión de contacto a 30 grados centígrados, ¿no? Era aproximadamente, ¿no? O de contacto de 0,3 a 0,4 voltios, ¿no? Ya decimos, ¿no? Es un proceso ya, decimos, ¿no? Terminado, continuo, donde hay lo que se denomina, ¿no? Un equilibrio dinámico, donde inicialmente, ¿no? La intensidad de difusión estaba en su mayor expresión, pero a medida, decimos, obviamente, que crecía esa diferencia de potencial a un nivel ya, decimos, de equilibrio dinámico, por cuanto inicialmente la intensidad de difusión estaba en su máxima expresión, pero el producto, decimos, ¿no? Obviamente, de la situación contraria del campo eléctrico que formó, decimos, ¿no? Esa diferencia, decimos, potencial por su vector de intensidad, decimos, ¿no? Contrario, decimos, ¿no? Contrario al movimiento direccionado, decimos, ¿no? De electrones de una P y P y de huecos de PAN, formando la intensidad, decimos, de difusión, decimos, ¿no? Si es cierto, ese vector, decimos, ¿no? De intensidad del campo eléctrico, en ese sentido, decimos, decimos, ¿no? Obviamente, ha sido un obstáculo para los electrones y para los huecos en ambos sentidos, decimos, ¿no? Entonces, eso a la medida que iba creciendo, ¿no? A 20 grados centígrados, a 20, ¿no? 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, ahí ha surgido el equilibrio dinámico, por cuanto si es cierto, decimos, ¿no? El que formó, decimos, la intensidad, decimos, difusión ha sido la diferencia de concentración, pero a su vez, decimos, este vector de campo eléctrico decimos, ¿no? Generado, ha orientado un movimiento, decimos, ¿no? Direccionado de las partículas secundarias, es decir, un movimiento, ¿no? De P de electrones a N y de huecos de N a P, como es producto, decimos, ya de un agente externo, decimos, ¿no? A lo que es, decimos, simplemente la diferencia de concentración, o sea, diferencia potencial, campo eléctrico, ionización, decimos, ¿no? O radiación. Entonces, a eso ya se denomina, ¿no? Intensidad de Drake. Entonces, a 20 grados centígrados se llega a un equilibrio, decimos, dinámico, donde como no hay, decimos, otros agentes externos, sino que origen un desequilibrio. Entonces, decimos, ¿no? Esa intensidad, decimos, ¿no? De Drake, que va creciendo paulatinamente mientras va aumentando esa diferencia potencial, que a su vez va decreciendo también, decimos, la intensidad de difusión, que inicialmente era en su mayor expresión, decimos, ¿no? Se llega a un equilibrio dinámico donde la intensidad, decimos, ¿no? Total, por el diodo es igual a cero. Es significa que la intensidad total será igual a la intensidad de difusión menos la intensidad de Drake. Listo, ¿no? Ya. Ese es entonces el Drake, ¿no? La letrina, el problema. Ya, ese es el equilibrio, decimos, dinámico.
con estos datos. Y donde D también, ¿no? Que tiene su rol, y más adelante vamos a ver, que es el ensanchamiento, ¿no? 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5, decimos, ¿no? Centímetros, ¿no? Centímetros. 10 a la menos 5 es el ensanchamiento, ¿no? Ya. Y una resistencia, decimos así, decimos, ¿no? En un dispositivo, ¿no? De 10 a la 16, decimos, ¿no? Partículas de la mezcla, ¿no? Entonces sería en todo caso más o menos una resistencia, decimos, ¿no? De la juntura, ¿no? De aproximadamente, decimos, ¿no? 200 ohmios, ¿no? 200 ohmios, así, en condiciones neutrales, ¿no? Acá 5 ohmios, el resto 5 ohmios. Entonces la resistencia, decimos, total será igual a 210 ohmios, ¿no? Estamos hablando así en condiciones, decimos, neutrales. Obviamente se considera 200 por cuanto se desprecia esa resistencia, decimos, ¿no? Del resto, ¿no? Era más o menos 200. ¿Sí? Ya, esas son nuestras condiciones, decimos, ¿no? Iniciales, ¿no? Donde esto será potencial, decimos, ¿no? Podría ser paralelo, ¿no? Potencial positivo, potencial negativo, ¿no? Donde los electrones, obviamente, ¿no? Actúan como una barrera potencial, decimos, ¿no? Esa juntura en todo caso, ¿no? Ya, ahora veamos entonces, polaridad directa. Había indicado el profe, ¿no? Que será polaridad directa cuando coinciden, ¿no? Los bornes, decimos, una fuente externa, ¿no? De fuerza electromotriz coincide con la polaridad, decimos, polaridad de las partículas primarias o fundamentales en el. Entonces acá sería el borne negativo, ¿no? De la fuente, ahí el borne negativo. Y acá el borne positivo. Positivo. Y vamos a poner borrar un poquito eso. Ya. Y representamos la fuente, ¿no? Positivo, pero negativo y negativo, positivo. Borramos también, ¿no? A pesar que dice que no se ve. El vector, ¿no? Vector de intensidad del campo eléctrico, ¿no? No es la fuente. La fuente sería, ¿no? U directa. U directa. ¿Era qué? Esa total, la resistencia total, ¿no? De todo el diodo, ¿no? En todo caso, ¿no? La resistencia total. Estamos considerando la resistencia de M, de P, de la juntura y de los bordes, en todo caso. Pero que al final se desprecia porque se considera, porque son muy pequeños en comparación de la resistencia encima de la juntura, ¿no es cierto? ¿No? La resistencia de la juntura es 200 ohms. No sería más 5, digamos. En total 210, ¿no? Pero se considera 200, si no se desprecia la resistencia, decimos, ¿no? Del resto. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ya. Entonces vemos de qué. Como aquí tenemos, decimos, ¿no? Carga positiva, carga negativa, esa es la dirección del vector de intensidad, decimos, del campo eléctrico. Entonces, decimos, el vector de intensidad del campo eléctrico, decimos, ¿no? De la fuente es contrario, así, ¿no? Es contrario. Así es contrario. El vector. Este es de contacto, ¿no? Este es la intensidad, el vector de intensidad directo, ¿no? Tal vez así que se observa, decimos, ¿no? Que los vectores de intensidad, decimos, el campo eléctrico, decimos, ¿no? De ambos son, si bien es cierto,
colineales, pero son contrarios. Contrarios decimos, ¿no? Ambos, en todo caso, ¿no? Entonces decimos la acción, decimos, ¿no? De la tensión, decimos, directa, decimos, ¿no? Llama al surgimiento, origina, ¿no? Una intensidad, decimos, ¿no? Directa, una intensidad directa. Es decir, va a originar, decimos, ¿no? Un desequilibrio, decimos, ¿no? De esta condición original, decimos, en condiciones neutrales, decimos, ¿no? De la intensidad total, igual decimos a cero. ¿Por qué decimos, no? Por cuanto esa tensión, decimos, ¿no? Directa, U directa, es contraria a U, ¿no? Así digamos, U de contacto menos U directa. O sea, ¿no? Y no necesitamos grandes tensiones porque U de contacto es de 0,3, 0,4 decimos voltios, ¿no? Entonces, con pequeñas decimos, ¿no? Tensiones decimos, ¿no? Directas, lo que sucede es que se disminuye esta barrera de potencial. Disminuye la barrera de potencial. Al disminuir la barrera de potencial, decimos, ¿no? Eso va, decimos, directamente, ¿no? En provecho, decimos, ¿no? De la intensidad, decimos, de difusión. Porque esa barrera de potencial va a bajar y por lo tanto, ¿no? Eso, esa altura de esa barrera de potencial es 0,3, 0,4, ¿no? Pero menos, ¿no? La tensión, decimos, ¿no? Directa de la fuente, entonces va a bajar, decimos, ¿no? Esa barrera de potencial, y eso va a significar, decimos, que ciertos electrones que no podían, decimos, ¿no? Saltar, decimos, ¿no? Esa barrera potencial, ahora sí lo van a poder, decimos, ¿no? Si antes decimos teníamos que saltar, decimos 50 centímetros, ahora una cantidad de 50, decimos, ¿no? Alumno y docente, lo saltaban, será por unos 20, ¿no? Lo bajamos a 25 centímetros, no puede estar profesando. Entonces, ¿no? Vemos de que eso es en favor de la intensidad, decimos, de difusión. Ahora, ¿qué dirán de la intensidad, decimos, de Drake? Decimos, ¿no? Inclusive, podemos decir, la intensidad de Drake ni siquiera se enteraron, ¿no? ¿Por qué? Porque esa relación de intensidad de difusión, intensidad de Drake, decimos, ¿no? En condiciones, decimos, ¿no? Neutrales, decimos, ¿no? Si bien es cierto, es un equilibrio dinámico, ¿no? No llega, decimos, a más de, en unidades, a microamperios, ¿no? Microamperios. Así son las unidades, ¿no? En condiciones, decimos, ¿no? Neutrales. Pero ahora, decimos, ¿no? En condiciones, decimos, ya, decimos, de polaridad, decimos, directa, la ganancia, decimos, es amplia en todo caso, ¿no? Es decir, con pequeñas diferencias, decimos, ¿no? De potencial de la fuente, obtenemos, decimos, ¿no? Grandes, decimos, ¿no? Grandes ganancias en amperaje, en todo caso, ¿no? En amperaje. Es decir, la intensidad de difusión sube a niveles de miliamperos, ¿no? Las intensidades, ¿no? La intensidad directa, cuando pusimos intensidad directa, no, pues, ¿no? Entonces, esto va a originar el surgimiento de una intensidad, decimos, ¿no? Total, vamos a ver, acá, una intensidad total, que será igual, decimos, obviamente, a la intensidad, decimos, de difusión, ¿no? Obviamente que va a ser diferente de 0, decimos, 0. Y de niveles, decimos, ¿no? De 1000 amperios. Y debe ser mayor que la intensidad de F, que se mantiene en microamperios. E inclusive, decimos, ¿no? El gran generador, el catalizador, el crecimiento, surgimiento y crecimiento de la intensidad de F fue el vector de intensidad eléctrica de contacto, ¿no es cierto? Pero ese de contacto, inclusive, lo estamos diciendo, ¿no? Es eléctrico, ¿no? Tensión, decimos, de
de directa es contraria, ¿no? Y por lo tanto, digamos que entonces que la intensidad, decimos, ¿no? De Drake prácticamente, decimos, es miliampero, es cero comparada, decimos, ¿no? A la intensidad de difusión. Entonces diremos que la intensidad total será limpiamente de difusión. Y esa intensidad de difusión tiene dos componentes, ¿no es cierto? Esa intensidad decimos, de difusión tiene dos componentes, que será la intensidad, decimos, de electrónica más la intensidad formada por las partículas positivas. Ahí está. Entonces lo que ha sucedido, decimos, ¿no? Que ha habido, ¿no? De acuerdo a la relación intensidad de contacto con intensidad de difusión, una disminución de la barrera de potencia. Es decir, se ha estrechado más esa capa de transición de la siguiente forma, ¿no? Con verde, con verde. Con azul, no con azul. Así. Pondríamos una nueva, ¿no? Barrera potencial. Esa nueva barrera potencial en favor de la intensidad, decimos, de difusión, y que ha permitido un desequilibrio, decimos, ¿no? En lo que se refiere, decimos, a lo que se denomina el equilibrio dinámico, en favor de la intensidad, decimos, de difusión, ¿no? Y el rendimiento es grande, decimos, porque pequeñas tensiones, decimos, ¿no? Directas, ha originado un desequilibrio con una incidencia, decimos, en el crecimiento, decimos, ¿no? De la intensidad, decimos, ¿no? Directa, hasta niveles de microamperio. ¿De dónde? De microamperio, en todo caso, ¿no? Y ahora decimos, ¿no? Si consideramos que la concentración, decimos acá, y así estaba, ¿no? En la anterior gráfica, que la concentración, decimos, de electrones del semiconductor tipo N es mayor a la concentración, decimos, ¿no? De huecos, ¿no? Del tipo P de acá. Estamos hablando de esto de las partículas primarias, ¿no? Partículas primarias. Primarias, ¿no? O sea, electrones acá y acá huecos. No estamos hablando de las secundarias, ¿no? Entonces, esa concentración es mayor, digamos. Entonces decimos, ¿no? El hecho de introducir, decimos, de un semiconductor, decimos, ¿no? Partículas, decimos, ¿no? En este caso, ¿no? Electrones AP, siendo, decimos, ¿no? Las concentraciones en N mayores que en P, entonces es un dispositivo asimétrico, ¿no? Entonces diremos, ¿no? Que sería, eso significaría la inyección de partículas, decimos, ¿no? No fundamental a P de un semiconductor donde es fundamental, que son los electrones, entonces, ¿no? N en este caso va a ser el emisor. Y en este caso P sería la base, ¿no? Que es el receptor de partículas, decimos, ¿no? Que serán secundarias, decimos, ¿no? En P, base. Entonces, ¿cuál es la misión, decimos, del emisor? Es el de inyectar, decimos, partículas, sus partículas fundamentales, ¿no? A otro
otro semiconductor, de las cuales esa partícula será secundaria. Eso se llama la inyección. Inyección, decimos, ¿no? Por lo tanto, entonces, en ese caso decimos, N es el emisor y P es la base. Seguimos, ¿no? Más adelante con esto, ¿no? Eso que quede bien claro, porque es importante más adelante, decimos, ¿no? Cuando hablemos ya de los transistores, ¿cierto? ¿No? El emisor, base. Entonces, vemos de aquí de que con la correspondiente, decimos, ¿no? En primera instancia, polaridad, ¿no? De un agente externo, más su magnitud de su fuerza electromotriz, decimos, ¿no? Podemos entonces, decimos, ¿no? Manipular electrónicamente, decimos, parámetros en este diodo, ¿no? Entonces, manipulación electrónica, en todo caso, ¿no? Por cuanto se manipula con señales eléctricas, en todo caso. Y tenemos como primera instancia de resultado, decimos, ¿no? Que manipulamos la intensidad. Porque bajando, ¿no es cierto? ¿No? De acuerdo, decimos, a las unidades, decimos, ¿no? De la FEM, decimos, ¿no? De la fuente externa, ¿no? Podemos aumentar o disminuir la intensidad total de difusión que pasa del emisor, decimos, a la base. Es manipulación electrónica, decimos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también decimos, ¿no? Si bien es cierto, decimos, ¿no? De que la resistencia, decimos, ¿no? De la cultura de 200 ohmios, porque habíamos ya coincidido que es una región, decimos, ¿no? De empobrecimiento, ¿no? Tenemos ahí 10.000 veces menos electrones, tenemos 10.000 veces menos huecos, ¿no? Y por lo tanto su resistencia es mayor, ¿no? Pero al bajar, decimos, ¿no? Su correspondiente, decimos, ¿no? Potencial, decimos, de barrera de potencial en todo caso, ¿no? También decimos, ¿no? Y eso con la polaridad directa, ¿no? También podemos bajar su resistencia. E inclusive la podemos, decimos, ¿no? Anular la resistencia a la juntura, ¿no? Si vamos a colocar, decimos, ¿no? Una diferencia de potencial directa, decimos, 0,3 o 0,4 voltios, se elimina la capa de transición. Entonces, en polaridad directa, decimos, ¿no? Disminuye, decimos, la resistencia de la juntura. Pero no será todo el diodo, decimos, su resistencia igual a 0. En ese caso, su resistencia será, decimos, 5 ohmios más 5, 10 ohmios, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? De que también, decimos, se manipula de esa forma la resistencia, decimos, de la juntura, ¿no? ¿Con qué? Decimos, manipulable electrónicamente, decimos, ¿no? A través, decimos, ¿no? De lo que se denomina, decimos, una fuente externa en polaridad, decimos, ¿no? Directa. Eso por un lado también, ¿no? ¿No es cierto? Y por otro lado también el ensanchamiento, ¿no? Si era el ensanchamiento, decimos, ¿no? 10 a menos 4, 10 a menos 5, el ensanchamiento puede inclusive ser igual a 0, ¿no? Eso también decimos, ¿no? El ensanchamiento lo estamos disminuyendo también, ¿no? Y vamos a ver más adelante, decimos, ¿no? De que eso va a permitir, ¿no? Si hablamos ya de polaridad indirecta, ¿no? En la obtención de capacitores o condensadores regulables electrónicamente, ¿no? Con una capacidad, decimos también, no lineal, en todo caso, ¿no? Entonces estamos viendo de que se ha creado un dispositivo también no lineal, ¿por cuánto? En dispositivos lineales la resistencia, decimos, ¿no? Obviamente siempre será constante, decimos, ¿no? A lo que se denomina un cociente de voltaje e intensidad, ¿no es cierto? Claro, ¿no? En este caso vemos, dependiendo de la intensidad, dependiendo de la tensión, decimos, que se está aplicando este dispositivo, entonces la resistencia es variable, es variable. Entonces un dispositivo, decimos, no lineal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que las leyes de Kirchhoff, las leyes de Ohm, decimos, ¿no? En esa metodología, decimos, ¿no? Rutinaria, digamos, ¿no? Que se aplica a los
a los circuitos eléctricos, decimos, ¿no? A lineales, decimos, ¿no? No valen, decimos, ¿no? Para hacer los cálculos, decimos, ¿no? En lo que se refiere a una aplicación de estos dispositivos, decimos, no lineales. Entonces estaríamos introduciendo una metodología híbrida, mixta, decimos, ¿no? Gráfico-analítica. Porque en cualquier dispositivo electrónico hay elementos lineales y como hay elementos no lineales. Hasta aquí, pregunta antes de seguir. ¿Todo bajo control, compañero? ¿Todo? ¿Sí? Todo, todo bien. Ya, todo más claro que el agua que ahí, bien tirado. Ahora veamos, decimos, ¿no? ¿Cómo es, decimos, ¿no? El transcurso de las intensidades, decimos, ¿no? Por este dispositivo, en todo caso, ¿no? Ya. Vamos a hacer otra gráfica acá, ¿bien? Ya. Acá. Ahí. Yo, ¿no? Está en polaridad directa. Acá, ¿no? Ahí. Aquí vamos a ver cómo está distribuido en una situación, ya decimos, ¿no? Ya establecida, decimos, ¿no? Después de estos fenómenos de transiciones, ¿no? Que sucede al conectar a un diodo en condiciones, decimos, ¿no? Normales, ¿no? Inactivos, ¿no? A una situación, ya decimos, ¿no? No neutral, ¿no? Es decir, conectado, decimos, a una fuente, ¿no? Pero en polaridad directa, ¿no? A estos dos bordes, N, es P, ahí, conecta. Obviamente acá debe ser negativo, ¿no? Está en polaridad directa, ¿no es cierto? Acá, bueno, positivo, positivo. Y vamos ya a considerar, decimos, ¿no? La magnitud ya de la intensidad, decimos, ¿no? Sí, esa que sea, ¿no? La intensidad establecida, ya decimos, ¿no? Como la intensidad total, que sería intensidad de difusión, que sería igual, ¿no? A su componente, intensidad, ¿no? Electrónica más intensidad de huecos. Constante, ¿no? Pasó a la temperatura a 20 grados centígrados. No subió más, esa es la intensidad de difusión, ¿no es cierto? Y considerando también, decimos, ¿no? De que
La concentración también. Concentración electrónica en N mayor, ¿no?, a la concentración de huecos en P. Listo. Eso, ¿no? Entonces, este es el emisor y esta es la base. Esta es la capa, decimos, de transición. Pero también por la ley. Así que cómo se distribuyen, decimos, ¿no?, estas magnitudes I sub N, I sub P, a lo largo, decimos, ¿no?, del paso de esa intensidad de difusión por este sistema no lineal, ¿no?, por este dispositivo no lineal, decimos, cómo van distribuidas esas componentes. Si bien es cierto, la intensidad de difusión ya, la total, es constante, ha pasado el periodo de transición, está establecida, decimos, ¿no?, a 20 grados centígrados. Entonces, a la intensidad que tenemos, decimos, por los conductores, eminentemente decimos electrónicos, que son conductores, ¿no?, eminentemente. Veamos entonces el mismo, en el tiempo igual a 0. Si entonces los electrones, entonces, van acá en el polo positivo, ¿no?, en eso, ¿no?, positivo. Esa es la dirección de la intensidad de difusión. Intensidad de difusión hacia allá. Bueno, entonces también. Listo, mira. Entonces, en el inicio, en el interior de este diodo, decimos, ¿no?, ¿cuál de las componentes es 0 y cuál está en su mayor expresión? ¿Cuál de las componentes? ¿I sub N o I sub P? ¿Cuál será en su mayor, decimos, expresión? ¿Y cuál estará en su menor? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que es la componente electrónica, pero en la medida, decimos, la componente electrónica, ¿no?, que se sumerge, decimos, ¿no?, a lo largo de los interiores de este dispositivo, decimos, ¿no?, esos electrones se van recombinando. Entonces va decreciendo esa componente de intensidad, decimos, electrónica. Por el contrario, en este inicio, ¿no?, la cantidad de huecos es 0, ¿no?, porque sería, ¿no?, I sub N en su máxima expresión, más I sub P en su expresión mínima, que haría, ¿no?, al inicio, y difusión es igual a I sub N nada más, ¿no? Entonces, ¿no?, estaría en su máxima expresión la componente electrónica, I sub N. Y en su mínima expresión, desde 0, decimos, ¿no?, la componente I sub P, los huecos. Los huecos, ¿no es cierto? Ahora, al otro lado acá, abandona los electrones, que es lo que era hueco, ¿no? Acá se introducen los electrones, ¿no?, y se van recombinando, ¿no? Y en la medida que va avanzando, decimos, los electrones se van recombinando hasta llegar, decimos, a la capa de transición, ¿no? Capa de transición. Lo mismo que los huecos. Pero en la capa de transición, decimos, no se recombinan, ¿no? A ver, difusión. Ya, la sumatoria de ambos, I sub N y I sub P, debe ser igual a difusión, ¿no?, constante. Pero aquí decimos, ¿no?, en la capa de transición, ambos son constantes. ¿Por qué? Porque es una zona de empobrecimiento, ahí no se recombina, ¿no?, hasta llegar, decimos, ¿no?, y sí va, pero acá ya se está, aquí hay una total superioridad de hueco, ¿no? Entonces esos electrones se van a recombinar. Lo mismo decimos de los huecos, ¿no? Su concentración aumenta, ¿no? Así. Eso es I sub P, I sub N. Tiene su máxima presión. La concentración, decimos, de huecos de electrones siempre es mayor, ¿no? ¿Por qué? Por esta razón. Entonces, hay más electrones en N que huecos en P. ¿Listo? ¿No? Ese es el desenvolvimiento, entonces, ¿no?, de la intensidad de difusión en el interior, decimos, de los diodos, ¿no? Entonces, es un dispositivo, como en su momento he indicado, regulable electrónicamente. ¿Está claro eso, jóvenes? Ya. Bueno, pregunta, ¿no?, para antes de ver polaridad indirecta.
Preguntas, jóvenes. Está claro, ingeniero. No, claro, bien, bien tirado. Ya. ¿Me puedo borrar? Sí, sí. Ya, seguimos entonces. Polaridad indirecta. Entonces, ¿qué podemos decir? Decimos de manera global, general, decimos que los diodos en polaridad directa conducen. ¿Está bien? Los diodos en polaridad directa conducen. Es por eso que sí, simbólicamente su representación en polaridad directa digamos, es un vector, ¿no? Que muestra, decimos, el sentido decimos, convencional, ojo, obvio, ¿no? Con el sentido convencional. Y ese sentido de los huecos, ¿no? Cuando sabemos que el sentido real debe ser el sentido del desplazamiento de los electrones, ¿no? Y aquí también, sin embargo, aquí dice hay dos componentes, hueco y electrón. Pero sabemos también, decimos, ¿no? Que el signo positivo es por cuanto el movimiento en un sentido de un hueco es el movimiento en el otro sentido del electrón, ¿no? Es por eso que es positivo, ¿no? Eso yo pienso que no hay problema, está claro eso. Ya vamos a por allá, decimos, ¿no? Indirecto. Aquí ponemos, allá arriba hay mucho reflejo, ¿no? Polaridad indirecta. Definición. Polaridad indirecta. Se denomina entonces por la polaridad indirecta, decimos, ¿no? Cuando se conecta, decimos, ¿no? Una fuente externa, ¿no? De fuerza electromotriz, decimos, ¿no? Cuando se conecta, decimos, una fuerza externa de fuerza, una fuente externa de fuerza electromotriz, ¿no? Cuyas polaridades, decimos, ¿no? De sus bornes coincidentes con las partículas secundarias en N y en P. ¿Listo, no? Ya. En ese mismo dibujo, ahí voy a hacer las correcciones respectivas, ¿no? Ya. Sí, estás. El verde se va, ¿no? El verde se va. A ver. No sé, no sé. Ya, ahora sí.
Significa entonces, ¿no?, que vamos a tener borne positivo, acá el borne negativo. Positivo, positivo, negativo, esta será U indirecta, ¿no? Bien, igual, salsa, en ese sentido, E de contacto. Y E indirecta en ese sentido. Indirecta. Entonces estamos viendo, decimos, ¿no?, que U indirecta, ¿no?, que tenemos, que tenga, decimos, ¿no?, ya, decimos, ¿no?, una tensión aplicada, decimos, ¿no?, ya a la juntura equivalente a la sumatoria U de contacto más U indirecta. Entonces, ¿qué ha sucedido, digamos, en primera instancia? Que la barrera de potencial aumentó, ¿no? La barrera de potencial aumentó. ¿Qué significa aumentó? Decimos, ¿no?, que se ensanchó. La capa de transición se ensanchó. Y lo representamos una vez, ¿no? Se ensanchó. ¿Por qué se ensanchó? A ver. Porque simultáneamente, instantáneamente, ¿no?, en N tenemos electrones, ¿no? Entonces esos electrones, ¿no?, si es cierto, decimos, ¿no?, y por la ley directa pasaban allá, ¿no?, a P, ¿no es? Porque ya estaba el polo positivo y acá está el polo negativo. Entonces hay el campo, digamos, ¿no?, campo eléctrico, ¿no?, y el vector de intensidad era contrario, ¿no?, al vector de intensidad de contacto, sino era disminuido, ¿no?, y ese vector, decimos, ¿no?, de intensidad contrario al desplazamiento del electrón estaba disminuido en todo caso, ¿no? Por lo tanto, decimos, ¿no?, los electrones estaban, decimos, atraídos por este polo. Allá tengo el polo negativo, ¿no?, y acá está el positivo. Entonces, decimos, los electrones de N son atraídos por este polo y están en este movimiento, así. Así. ¿Cierto? Y los también se desplazan a las profundidades, ¿no?, del semiconductor tipo P. Poniendo a descubierto, ¿qué cosa? Los iones negativos. Y acá también poniendo a descubierto, ¿qué cosa? Los iones positivos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer verde. Sí. Vamos para allá. Entonces lo que hacen es ensanchar. Han ensanchado la barrera de potencial. Sí, por ahí, pero ¿no?, la barrera de potencial era disminuida. En polaridad indirecta, esa barrera potencial es aumentada. Entonces, si el disminuir era un favor de aumentar, decimos, ¿no?, la intensidad de difusión
El ensanchar, ¿qué es lo que hace entonces? Obstaculiza la difusión. Hasta el extremo que de entrada decimos, ¿no? La intensidad de difusión desaparece. Vamos a ver. Tenemos la siguiente relación, ¿eh? Intensidad total, decíamos, ¿no? Es igual a en condiciones neutrales, porque estamos empezando en condiciones neutrales, ¿no? El negro significa condiciones neutrales, ¿no? ¿No es cierto? Esto, condiciones neutrales. Intensidad total. En condiciones neutrales está en equilibrio dinámico, ¿no? Donde la intensidad, decimos, ¿no? De difusión menos la intensidad de Gray es igual a 0. Pero, decimos, se subió la barrera potencial. Los electrones, en vez de dividirse a P, que son los que causan la intensidad de difusión con los huecos acá hacia el otro lado, lo único que hacen, decimos, más bien, decimos, ¿no? es invertir, decimos, ¿no? Su dirección de entrada, haciendo que la intensidad de difusión sea 0, ¿no? Sea 0. Y queda entonces la intensidad total, que será eminentemente, ¿no? Constituida por las partículas no fundamentales, intensidad de Gray. Intensidad de Gray. Y que esa intensidad de Gray, ¿no? En el inicio, ¿no? Si bien es cierto, decimos, sus valores, decimos, en condiciones neutrales, ¿no? Era, decimos, de microamperos, ¿no? Así. Sus unidades se sigue manteniendo en microamperos, ¿no? Microamperos, ¿no? Por mucho espacio, por muchos incrementos de la tensión indirecta. Porque en la polaridad directa era de inmediato, ¿no? Décimas de voltio y ya tenemos una descompensación de la intensidad, decimos, a favor de la difusión. Pero en cambio no, acá, decimos, lo que en primera instancia es el isofacto, que desaparece la intensidad de difusión. Pero queda la de Drake. Pero como la de Drake, decimos, sigue en microamperos, y hasta en condiciones, decimos, de diodos de mediana potencia, hasta 140 voltios, cuando ya empieza a crecer por otros factores, ¿no? Que vamos a analizar también, ¿no? Podemos decir, decimos, que también microampero, 0, ¿no? Entonces la intensidad total, decimos, ¿no? Igual a 0. Entonces en polaridad, digamos, ¿no? Técnicamente en polaridad indirecta, el diodo no conduce. En condiciones normales, decimos, ¿no? Digamos, de magnitudes, intensidades y tensiones, decimos, ¿no? Que se utilizan, decimos, ¿no? Utilizando los semiconductores, digo, y transistores, no conduce 0, pero técnicamente. Y técnicamente se dice, si en polaridad directa conduce diodo, y en polaridad indirecta no conduce. ¿No ves? Pero el análisis no queda ahí, pues obvio que no queda ahí. Diremos entonces que por factores, cuando veamos ya, analicemos la gráfica de los voltiamperos, decimos ya de un diodo, ¿no? Vamos a analizar, decimos ahí puntualmente, ¿no? Minuciosamente, decimos, el desenvolvimiento en polaridad directa de un dispositivo como el diodo. Porque entonces ahí trabaja, ¿no? El diodo Zener para la estabilización de la tensión, trabajan los condensadores de capacidad regular electrónicamente, como Celo Baikar, barato, ¿no? Pero es análisis minucioso, ¿no? Pero ya esa intensidad, decimos, ¿no? Inclusive, porque el diodo Zener que trabaja en polaridad directa, decimos, ¿no? Las intensidades son de niveles de miliamperos, ¿no? Ya no es microampero. Pero eso es producto de qué, decimos, ¿no? De ciertos fenómenos que se los
amplifican, decimos, a objeto, decimos, de tener, decimos, ¿no? Si bien es cierto, decimos, tenemos las tensiones, decimos, ¿no? de rompimiento, ¿no? En un diodo, decimos, de capacidad, decimos, ¿no? De potencia, digamos, media, en 140, 150 voltios. No nos hace falta a esos niveles de, digamos, la estabilización, no hace falta la estabilización a 2 voltios, 5 voltios, ¿no? Entonces, aumentando ciertos factores que van a hacer crecer la intensidad de Drake, decimos, como ser el efecto del túnel, como ser, decimos, también, decimos, ¿no? Lo que es la multiplicación por avalancha o la ionización por golpe, que van a originar, decimos, rompimientos eléctricos o rompimientos térmicos, ¿no? Y vamos a avanzar más seguramente en la próxima clase, ¿no? Rompimientos térmicos, rompimientos eléctricos. Pero se trabaja, decimos, ¿no? En la zona de los rompimientos eléctricos porque son rompimientos, decimos, reversibles, ¿no? Pero en los térmicos ya no es irreversible porque ahí se violenta el equilibrio, decimos, térmico de la sustancia, ¿no? Que cambian ya, decimos, ¿no? De sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, un semiconductor se vuelve conductor, ¿no? Ahora sí, decimos. Se funde, ¿no? Bueno, ya, seguimos entonces. Entonces sucede un ensanchamiento, decimos, ¿no? Que es similar en tiempo, decimos, a la carga de un condensador. Y a la entrada diremos que no conduce, digamos. Más adelante vamos a analizar, aumentar, o sea, a niveles, decimos, ¿no? De diferencia potencial, de décima de voltio, ¿no? Unidades de voltio, hasta así, 50 inclusive, ¿no? Voltios. No conduce cero, se queda en microamperos, ¿no? Microamperos. En dispositivos, decimos, ¿no? De mediana potencia, estamos hablando, ¿no? Ya. Pero más adelante, decimos, ¿no? Producto, ¿no? De lo que sucede, decimos, ¿no? Que hay una intensidad, decimos, total, en microamperos, obviamente, ¿no? Por medio de la cual, digamos, de un agente, decimos, interno, que es, otra vez decimos, ¿no? La fuente, que es nos determina, ¿no? Para una aplicación más amplia, ¿no? Que eso sigue siendo un dispositivo regulable electrónicamente. Es un dispositivo, decimos, regulable, ¿no? Electrónicamente. Y que a través de ese dispositivo, ¿no? Regulable electrónicamente, de vista de la fuente, ¿no? Lo que se está haciendo es extraer partículas no fundamentales en P hacia otro dispositivo donde serán fundamentales o primarias, ¿no? Los electrones. Y de acuerdo a sus niveles, decimos, de concentración total. Diremos entonces que si le cambiamos acá, vamos a cambiar. P sub P es mayor a N sub N. Entonces, en ese caso, P será el colector. Colector y N sería la base. Está extrayendo, en este caso, ¿no? Huecos, ¿no? De N a P, ¿no? O sea, el colector. El colector, claro, tiene la función de extraer, decimos, ¿no? En este caso con fuerzas externas, ¿no? En este caso, decimos, ¿no? La capa, perdón, la fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Partículas, decimos, que son secundarias en N. Entonces P es la base y P es el colector. ¿Está bien? Ese concepto es necesario para los transistores. Iremos ahora, decimos, para terminar esta parte, ¿no? Que
ese movimiento de esas partículas, decimos, ¿no? Fundamental, como ya lo voy a reiterar, ¿no? De electrones se vienen hacia sus profundidades, que es fundamental, y huecos a sus profundidades, decimos. Ese, y que origina un ensanchamiento, decimos, ¿no? De la capa de tensión, es similar, decimos, ¿no? Al proceso de carga, decimos, de un condensador, ¿no? Que se lo conecta, decimos, a una fuente, instantáneamente se carga. ¿No es cierto, no? Eso es. Entonces, digamos, ¿no? Que es una especie, decimos, de condensador, y donde sabemos, decimos, ¿no? Que el condensador convencional, decimos, lineal, decimos, ¿no? Estará constituido, decimos, ¿no? Su capacidad va a depender de qué depende. Depende de qué depende, jóvenes. De la superficie concateneada de sus plaquetas. Mayor concatenamiento, así, menor. Y eso se regula mecánicamente, ¿no? Para sintonizar. Eso lo hacemos los aparatos antiguos, ¿no es cierto? Después del material dieléctrico entre sus plaquetas. ¿Cuál es el otro elemento, decimos, que determina, decimos, ¿no? La dependencia de su capacidad eléctrica? Es el distanciamiento o grosor, decimos, ¿no? Entre sus plaquetas. Aquí tenemos lo mismo. Pero aquí decimos, ¿no? Si lo estoy comparando con un condensador, decimos, ¿no? Tengo obviamente, decimos, el material dieléctrico, porque es una capa de empobrecimiento, decimos, ¿no? La capa de transición, pocos partículas portadoras de carga, por lo tanto tiene, decimos, ¿no? Un coeficiente, decimos, ¿no? De permeabilidad eléctrica alto, ¿no? Alrededor de 16. No es un buen dieléctrico, ¿no? Y tiene también, decimos, ¿no? Concateneadas, pero de manera constante, decimos, al igual que el dieléctrico entre las plaquetas, constante, no se puede, ¿no? Cambiar ese nivel de concatenamiento, ¿no? Pero sí lo que se puede cambiar, ¿qué cosa? Es el ensanchamiento, ¿no? Entonces, con eso es lo que regula, digamos, y eso nos permite tener un condensador regulable electrónicamente, capacidades, ¿no? El poder manipular el ensanchamiento de la estructura. Y es determinante eso, decimos, para poder obtener un dispositivo, un condensador regulable electrónicamente a través, decimos, ¿no? De los datos o valores, decimos, ¿no? O parámetros de la fuente. Entonces, este es un dispositivo regulable electrónicamente, ¿no? Y la intensidad, decimos, la corriente, decimos, inversa, es como la corriente de descarga superficial, decimos, del condensador. ¿Está claro? Ya, eso entonces era para concluir. Vamos a ir hasta el lunes, jóvenes. ¿Está bien? Hasta luego, jóvenes. Listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Un caso.